filosofía y política han tenido una relación curiosa a través de la historia. Aunque algunas veces son necesarias unas para las otras e incluso ayudan a nutrirse entre sí, en muchas otras ocasiones aparecen como ideas antagónicas. Hay que recordar los pensamientos de Aristóteles y Hannah Arendt, puesto que ambos presentan la vida del ser humano dividida en vida activa y vida contemplativa, política y filosofía respectivamente. El problema ocurre en el momento de entender que ambas se presentan como opuestas. Además, no es el primer tipo de antagonismo que se pueden ver entre ambas disciplinas, pues hay que recordar cómo en la teoría social de Platón expuesta en la República es el filósofo quien debe gobernar en la ciudad. Finalmente, uno de los últimos ejemplos puede darse en Karl Marx, quien hablaba de cómo la filosofía debía transformar el mundo, pues ya se dedicó mucho tiempo a interpretarlo, por lo que se podría ver cómo la filosofía se debe subordinar a la política. Por esto mismo pretendo dar una muy breve opinión basada en esta disputa, en la cual presentaré mis argumentos del por qué la política y la filosofía son distintas. Ahora bien, antes de empezar a presentar los argumentos es necesario el definir, aunque sea muy por encima, ambos conceptos, puesto que son importantes para darle sentido a este texto. Por esto mismo, y ya que ambos necesitarían su propio trabajo, y como estos conceptos solo servirán como orientación, estos mismos serán provisionales. Para empezar, dejaré claro que al momento de hablar de político me estaré refiriendo a la noción más común de este término. Es decir, al momento de hablar del político estaré hablando de todo aquel que trabaja de forma institucional y que es elegido de manera electoral. Mientras que la noción de filósofo es más confuso. Este concepto se puede entender de tres maneras: como profesor de filosofía, como investigador de alguna institución o como escritor y pensador sobre temas abstractos y universales, como podrían ser lo bueno, el uno, lo bello, etc. Esta última noción será la principal en este trabajo, puesto que esta definición de filósofo es la más precisa y amplia. ¿Pero qué me lleva a afirmar que las ocupaciones del filósofo y el político son mutuamente excluyentes? La primera razón que me lleva a pensar en esto tiene que ver con la relación de cada uno con la noción de verdad. Puesto que ambos, al trabajar con fines diferentes, ocupan esta noción desde puntos de vista antagónicos. El político está atado a un pensamiento pragmático. De nada le sirve a un político presentar una teoría social y económica extremadamente abstracta, puesto que su fin en el momento electoral es captar votos y en el momento de legislar es presentar de manera atractiva sus ideas. Por esto mismo la verdad para ellos puede ser algo más fijo, ya que necesitan venderse a un público. Los políticos no pueden cambiar de pensamiento a cada oportunidad que se le presente. Esto ya que, a pesar de que sería más beneficioso estar con el pensamiento mayoritario, para el pueblo elector y para el partido que apoya a cualquier político sería percibido como un enemigo o alguien de no confiar. Mientras tanto, el filósofo trabaja de manera diferente. Aunque muchos filósofos se dedican a crear un sistema que les permita dar respuesta a las preguntas más importantes de la filosofía, este termina trabajando sobre un pensamiento muy abstracto. El proyecto investigativo de un filósofo siempre está abierto, es decir, las respuestas pueden ser maleables. Aunque el filósofo busca la verdad y, es más, en muchas ocasiones busca una verdad universal y eterna, esta nunca termina de encontrarse, por esto se espera que el filósofo esté constantemente buscando y contradiciéndose. Cuando existe un filósofo que siempre presenta la misma respuesta, suele ser visto como un dogmático o un ideólogo, más que un pensador o un enamorado del conocimiento. Esto quiere decir que la diferencia entre ambas disciplinas es que el político no puede cambiar de opinión, mientras que el filósofo, como pensador, debe constantemente cuestionar sus propias ideas. Ahora bien, la segunda idea que me lleva a pensar en el antagonismo de estas nociones es su campo de trabajo. Aquí retomo lo que estaba explicando anteriormente. El político debe estar atado a la acción directa. Todo lo que haga y todas las ideas que propongan tienen un impacto material y social inmediato, por esto mismo debe pensar en la realidad sensible al momento de generar sus ideas y propuestas. Un ejemplo de esto podría hacerlo más entendible. Si un político propone eliminar algún ministerio, la propuesta no queda hasta ahí. Su idea debe reflejar y tener en consideración las consecuencias de su acción, en el caso de este ejemplo sería el desempleo. Mientras tanto, el filósofo, al trabajar con la realidad ideal, no necesita poner atención inmediata a la realidad sensible. Con esto me refiero a que las ideas del filósofo siempre son abstractas y el hecho de tener dificultades o contradicciones es algo bueno, puesto que presentan otros puntos de vista que se deben analizar o una nueva perspectiva que permite entender la cuestión de un problema más amplio.
Con esto me refiero a que el filósofo presenta ideas y, como está en una constante revisión, el hecho de contradecirse o tener cabos sueltos no presenta una dificultad, puesto que ayuda a seguir investigando e hilando de manera más fina el tema a tratar. Por ejemplo, si a alguien muestra el error en la teoría de un filósofo, la única consecuencia que se daría sería reformar la idea o seguir trabajándola para solucionar sus problemas. Por esto mismo la diferencia es que el político debe estar supeditado a la realidad sensible y sus consecuencias, mientras que el filósofo, al trabajar con conceptos abstractos, tiene la ventaja de poder seguir investigando sobre sus errores y contradicciones. Aún así, no siempre ambos términos pueden entenderse como excluyentes. Puesto que, a pesar de trabajar con conceptos abstractos, la filosofía puede inspirar e incluso fundamentar el pensamiento político. Esto es algo evidente. Filósofos como Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Enrique Dussel, entre otros muchos más han cimentado y han servido de ejemplo a varios movimientos sociales. Pero esto no solo queda en la rama de la política filosófica. Por ejemplo, varios políticos se han valido de la ética para hacer sus ideas aceptables o de la lógica o la retórica para hacer más accesible y atractivo su discurso y pensamientos. Pero, aún con esto se pueden mantener las distinciones que se presentaron desde el inicio del texto. Como se ha dicho de manera explícita a lo largo de esta breve opinión, la idea de filosofía es una búsqueda constante por el conocimiento y la verdad. Esto significaría que alguien dedicado a reforzar una idea política es un ideólogo más que filósofo, es decir, si alguien se dedica a preservar una misma idea de manera constante y no revisitándola, estaría reproduciendo un modo de pensar, en lugar de pensar en nuevas opciones. De esto se puede concluir que la labor del filósofo y el político son totalmente diferentes. Los políticos deben mantener un pensamiento pragmático que se acomode a la realidad sensible y en las consecuencias inmediatas de sus acciones y decisiones. Mientras tanto, los filósofos suelen trabajar con abstracciones, aunque pueden apoyarse y tomar como punto de partida la realidad material, suelen trabajar con la realidad ideal, trabajando y pensando en torno a las ideas y sus conexiones lógicas. Esta es la razón por la que los filósofos están obligados a cuestionarse constantemente sus ideales, mientras que los políticos, por el hecho de mantener una imagen y un ideal, deben mantenerse firme en sus convicciones y pensamientos. A pesar de esto, se puede entender ambas disciplinas de distintas maneras, por eso es necesario retomar y expandir las pinceladas presentadas en este texto.